La situación de los niños migrantes centroamericanos se ha convertido en una auténtica tragedia griega. Al llegar, luego de pasar por innumerables riesgos en nuestro país y llegar a la frontera norte, todavía se enfrentan a vejaciones y abusos de la patrulla fronteriza. México está en deuda con los centroamericanos que atraviesan nuestro país para llegar a Estados Unidos. Allí están los San Fernandos. Nunca más, por favor. Por eso hay que celebrar el hecho de que por fin se está poniendo los ojos y recursos a este problema que no es nuevo, pero que está en el mapa desde que Estados Unidos lo puso ahí. Dice el zorro en El Principito que solo con el corazón se puede ver bien, que lo esencial es invisible para los ojos. Y así, invisibles, pasaron los niños migrantes que parecía que no eran nada, que no son nadie, que no existían, que solamente eran rastros dudosos en alguna narcotumba o en algún oscuro congal de alguna tierra ignota. Tendría que venir el señor Obama a recordarnos todo lo que está pasando, pero no porque sea buena persona, sino porque tenía que repartir culpas y responsabilidades. Y ahí están estos niños migrantes no acompañados, recordándonos que hay algo muy, pero muy podrido en nuestras vidas. Esto es A Quemarropa y A Quemarropa empezamos. Jairo Calixto, una crisis humanitaria que se tardó el gobierno de Obama en reconocer una situación que ya había, pues ya tenía por lo menos desde el año pasado siendo muy grave. Ya hasta que se le acumularon los niños en las celdas, ya se dio cuenta que aquello era peligroso. Y cuando empezamos a ver las cifras, la cantidad de niños que han vivido esta pesadilla, yo no me imagino lo que es, la verdad, cruzar México en esas condiciones, solos, abandonados. De veras que los que llegan, ya es un milagro los que están allá. Sí. Entonces los que se van quedando, entonces son historias de terror que tienen que ver con muchas circunstancias. Por eso llama la atención que de pronto digan, ¿y de dónde salieron estos niños? ¡Qué barbaridad! Como si no se notaran, como si no se viviera cotidianamente. El Instituto Nacional de Migración tiene datos, conocemos historias terribles, y se preguntan, ¿de dónde habrán salido estos niños? ¿Por qué andarán? ¿Serán Boy Scouts perdidos? Ahora, no es que no sea un drama el cruce por nuestro país, no, claro, pero lo dramático empieza, y por eso decía que Obama había puesto, sí. Lo dramático empieza en cómo ya llegaron por fin miles de niños centroamericanos a la frontera norte, y entonces se enfrentan, tras esta travesía terrible en México, enfrentan todavía vejaciones, abusos, separaciones y deportaciones pues casi que masivas, Pancho. El problema no es nuevo, el problema es que se ha quintuplicado en los últimos 5 años por diversas causas, pero la que más se evoca es la violencia social que existe en estos países y la necesidad de buscar mejores horizontes. Yo creo que el dinero de Estados Unidos que gasta, acaba de pedir $2,000 millones Obama para enfrentar el problema, pues sería mucho más empleado si los aplica en Centroamérica para la ayuda al desarrollo, que si los aplica con una mentalidad de estas para frenar la frenarlos, migración, dices tú, encerrarlos, de alimentarlos y deportarlos. Claro, porque es cierto el dato se quintuplicó en los últimos 5 años, pero tan solo del 2013 al 2014 esa cantidad se triplicó porque habría habido una versión, particularmente en Honduras, donde se habría dicho a la población que se iban a legalizar a los niños, a los que lleguen. Exacto, a los que llegaran, y pero entonces nunca fue real. Fue como diríamos por acá, un borrego. Un borrego. Sí, como los cubanos que ya tocando playa de Miami ya son aceptados. Y entonces vinieron los niños a reunirse con los papás, atravesaron. Es cierto que esta crisis ya existía, pero al final del día estaban en la frontera o están en la frontera. Tan solo el lunes pasado ya ascendió a 57,000 el número de niños, 70% centroamericanos que han sido regresados a sus países de origen. Y el tema está en el cómo, porque por ejemplo, el propio Bush, que tenía lo suyo, diría Jairo, tenía lo suyito. No, ¿verdad? lo suyito, no.
Un humanista no era. Un humanista no era. Y sin embargo, cuando deportaba a los niños su administración, se tomaban la molestia, la patrulla fronteriza y los servicios migratorios de buscar a los papás que estaban en Estados Unidos y de buscar a sus contactos en su país de origen para decir, ahí te va el niño. Ahora Obama, increíblemente, lo que ha hecho es separarlos. Si las mamás llegan a tratar de rescatarlos a la frontera, los deportan a uno en una garita de San Isidro y al otro por la garita de la más lejana, sí, para que desestimular para desestimular que esta es tu experiencia mala y no regreses. O sea, una crueldad. Sí, yo creo que es la combinación de muchas crueldades. Esta crueldad que mencionamos en Estados Unidos, esta crueldad donde Obama los abandona, no hay un apoyo. La crueldad que se vive aquí en el abandono al cruce con México, que además no solamente que crucen la dificultad de cruzar solos, si se suben a la bestia y si esa se cae y qué sé yo, sino también de que muchos depredadores están cercanos. Entonces, muchos niños terminan siendo carne de cañón de la industria de la sexualidad, del crimen, del abuso, cosas indecibles. Y bien dice Pancho, en vez de esos 2,000 millones, está bien, no nos quieres quedar en tu casa, pero por lo menos una parte humanitaria. El otro desarrollo, que sabemos bien, la historia lo cuenta, el imperialismo, aunque suene concepto trillado, trasnochado. Pues, trasnochado y marxista, leninista, pues fue así. Llegaron, saquearon y se fueron. Y eso es lo que ocurrió ahí. Y no dejaron nada para que el desarrollo, y por eso ahí se quedaron estos países. Sí, se ha puesto en la agenda, porque llama la atención, una nota periodísticamente lo detona, pero el fenómeno ciertamente viene desde octubre pasado, el que triplicó el número sí, de niños y que se pone en la agenda pública, Pancho, tanto que el Papa habla sobre el tema y habla de esto que decías tú. A ver, el tema es, ahí están y hay que atenderlos y hay redes de apoyo y deben existir redes de apoyo a los menores migrantes, pero el problema es que hay que estimular el desarrollo en los países de origen, incluido el nuestro, por supuesto. No, bueno, para mí está clarísimo por qué reaparecen en el mapa, porque los volteó a ver Obama. Exacto. Obama es el que pone el problema en la mesa y todos los gobiernos de repente empiezan a moverse. Nosotros ya tenemos hasta comisionado en el sur, que a mi juicio tiene su parte buena. Es decir, si tú tienes un control y das tarjetas temporales de estancia, pues puedes llevar un mejor control porque esa frontera, sabemos, es porosa. Es la frontera más porosa que existe en el mundo. Yo creo que fue necesario este manotazo, porque fue un manotazo de Obama hacia los republicanos. No sé si recuerdan el discurso cuando les dice y les reprocha cómo han bloqueado y advierte que lo va a hacer por decreto para atender este problema de la migración que se ha agravado tanto con este asunto de los niños o menores no acompañados, como le dicen eufemísticamente, que finalmente los guardan y los encierran en una cárcel porque esos famosos centros de atención, como le llaman, no son más que cárceles chiquitas, pues no pueden salir. Sí, no está el zarpallo ahí para que no esté latillando. Están esperando que los deporten, ¿no? Sí, porque ojo, el tema es, con todos los peligros que ya mencionaste, Jairo, para cruzar la frontera, la política migratoria de México es no detenerlos. Entonces, es cierto que hay que tener redes que los cuiden, etcétera, pero tampoco etcétera. Es no apoyarlos. No, por eso. Las propias organizaciones de la sociedad civil fueron las que estuvieron ya denunciando que el fenómeno estaba creciendo de forma alarmante. Ahí estaban de alguna manera acompañando las organizaciones de la sociedad civil. Y al final del día, donde llegan es, insisto, los expertos en políticas migratorias dicen, el gran problema de Estados Unidos es que detienes la circulación migratoria. Si ya militarizaste toda la frontera, lo que impides que los papás puedan regresar a sus países o por sus hijos o a verlos y atenderlos. No, ahora ellos son los que tienen que ir a buscar a los papás. O sea, ha sido un fracaso de las políticas migratorias a nivel mundial. Todo ha sido chueco, porque todo está mal pensado, porque no se piensa en estas historias que al final lo que van a producir, evidentemente, pues son sicarios, matones, asesinos, los que sobrevivan, ¿no? Víctimas del crimen organizado, y no hay una salida. El Instituto Nacional de Migración tendrá que poner ahí... ya se tomaron cartas en el asunto. Pero ¿cuántas historias de terror? Sí. Se vivieron. No se pueden ocultar, pero... Ahora que ya Obama ya los vio, entonces ahora ya también nosotros los vimos. Ya hay un plan para el sur, se van a abrir albergues,
hay pronunciamientos ya muy claros de que tanto el Instituto Nacional de Migración como los DIFs, el nacional y los estatales, van a recibir este año mucho más dinero del que recibían. Yo creo que está bien. Digo, para mí... Pero es triste esperar a que Obama quiera repartir. Bueno, su culpa es repartirle entre varios. Siempre nos habíamos hecho los muertos con ese tema. Ahora, en el caso de los niños mexicanos, yo no me atrevo a decir, no tengo el dato preciso, pero de los niños mexicanos menores no acompañados, hace 2 años empezó por ahí se hicieron incluso varias notas, se trajeron en un avión a los menores no acompañados que eran mexicanos a sus lugares de origen y llegaban al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El tema es, ¿qué haces con los centroamericanos que se empezó a desbordar? No, pero los centroamericanos, ojo, los centroamericanos no pueden ser deportados a México. Claro, en cambio con los mexicanos, bueno, ahí está la respuesta. Los tienen que ahí está la llevar respuesta. en avión. Y luego los sueltan ¿Otra vez? Por eso los ponen en esos albergues, porque la política es a los mexicanos deportación inmediata. Y los canadienses lo mismo, pero a los que están más lejos, a los centroamericanos, esos los guardan y los mantienen encerrados hasta que los deportan o alguno que otro que tendrá un abogado bueno, pues se queda en Estados Unidos, ¿no? Lo que es cierto es que estalló la bomba en el tema migratorio y bueno, quizá un comentario final. No, al final es que todavía hay mucho trabajo por hacer y no podemos decir, ¿de dónde salieron estos niños? Hay unas historias ahí y hay que atenderlas. Pancho. Pues efectivamente yo creo que ya era tiempo de que volteáramos a verlos. Yo me congratulo de que por fin estén concientizando que es un problema regional y no aislado de cada país, y con una solución integral quizá podamos mejorar un poco en este tema, porque yo estoy convencido de que pongan militares, soldados, bardas, lo que quieran, nunca van a parar la migración hacia Estados Unidos. Sí, mientras haya desigualdad económica e inequidad entre los distintos países, va a existir aquí y en el resto del mundo, porque el fenómeno migratorio es de alcance global y bueno, en lo que nos afecta de forma directa ha sido muy dramático ver decenas de miles de niños en este país. También urge poner atención. Y esto fue A Quemarropa Jairo, Pancho. No habrá solución a ninguna crisis migratoria, no solo de adultos migrantes, sino de menores migrantes hacia los Estados Unidos, si el gobierno de aquel país, particularmente el de Obama, en cuyas administraciones se ha dado la mayor deportación en los últimos 100 años hacia México, 2 millones de personas han sido deportadas de aquel país. Si ese gobierno no participa, no habrá ninguna solución posible. Estamos en los inicios de lo que parece una gran cruzada para aliviar este problema de los migrantes y de los menores migrantes no acompañados. Ojalá y pronto podamos felicitarnos de los resultados y no, como suele suceder, olvidarnos del problema para que todo siga igual. En medio de esta crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados, bueno, uno podría pensar que los héroes están fatigados, que no hay quien se preocupe por las criaturas, que los gobiernos solamente tienen intereses inmediatos y mediáticos y no hay nadie que salga en su defensa. Quizá lo único que nos queda es que aparezcan los Vengadores y los salven. Quizá el Capitán América sea el único que pueda rescatarlos de su triste y fatal existencia. ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvalos! La era de los mensajes cortos en telefonía celular, o mejor conocidos como SMS, está a punto de terminar. Este servicio fue muy popular hasta hace 5 años, cuando se convirtió en una de las alternativas de comunicación para evitar hacer llamadas de voz. Pero ahora, los SMS están siendo desplazados por las nuevas aplicaciones de mensajería por Internet, como el WhatsApp, Line o WeChat. Se estima que en México hay 36.4 millones de smartphones y el 98% de estos teléfonos cuentan ya con una aplicación de este tipo, cuyo uso resulta más barato que enviar un SMS. La reina de estas aplicaciones es WhatsApp, que concentra el 88% de las descargas, y se espera que estas plataformas de mensajería se desarrollen conforme crezca la adopción del Internet.